Buenos días tengan todos ustedes. Doy gracias a Dios, al igual que mi hermano Hilario, el hecho de que hayan venido nuevas personas, en que Dios haya puesto el querer como el hacer en cada uno de ustedes, en levantarse y llegar hasta este lugar por sus propios pies. Doy gracias a Dios por eso. Mi nombre es Mario Tumalán Manzanares, tengo 29 años, aproximadamente tengo 3 años, un poco menos de haber conocido al Señor, y lo conocí cuando yo cumplí 26, 27 años. Entonces viví durante 27 años en el mundo. Viví de una forma ofendiendo al Señor, desconociendo lo que realmente Dios quiere en cada uno de nosotros. Pero no es una excusa, pero ciertamente vivía en una forma ignorante. ¿Por qué ignorante? Porque desconocía lo que Dios quería para mi vida. Entonces, primeramente mi suceso como testimonio, me casé en el 2012 y vinieron una serie de conflictos y mi esposa en ese tiempo tenía la curiosidad, estaba interesada en los caminos del Señor. Yo como esposo y como mundano, pues estaba entre un paso y sí, un paso y no. Pero bueno, gracias al Señor y a las oraciones de mi esposa, a las oraciones de los hermanos, ¿sí? Porque hay veces que queremos hacer la obra nosotros y no es así. Tenemos que dejarle la carga al Señor. Yo conozco al Señor. Primeramente vamos a empezar con un texto base en el libro de Juan, capítulo 8, del 31 al 36. Juan 8, 31, 36. Y dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, vamos a orar, pedir la presencia del Señor y que sea Él el que nos ministre, ¿sí? Que sea Él y no yo diciendo estas palabras, que me use grandemente para bendición, y este testimonio va a ser para salvación de aquellos que realmente quieran seguir al Señor, que realmente quieran cambiar sus vidas. Y si en este momento tal vez la palabra del Señor te confronta, no pienses que yo sé algo de tu vida, no, porque es Cristo en mí el que está predicando esta palabra. Podemos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza en símbolo de reverencia y de honra al Señor. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por este día que tú has hecho para nosotros para poder encontrarte, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ciertamente tu Biblia
tu palabra es verdadera, Señor. Y tu palabra no es un libro científico, Padre, pero cuando habla de ciencia es exacta. Los arqueólogos lo usan, los astrónomos lo usan, Padre, pero verdaderamente nos damos cuenta, Señor, que tu palabra es verdad con la evidencia más hermosa de las vidas transformadas, Señor. Gracias, Padre, porque tú has dejado este manual de vida, así como un auto tiene un manual, como una licuadora tiene un manual, un ventilador tiene manual, fabricado por sus fabricantes, Padre, y porque tú eres el creador, Señor, tú hiciste este manual de vida para que funcionemos de una manera perfecta, Señor. Gracias, Señor, por esta semilla que hoy voy a implantar, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre, y sé tú, Padre, quien riegue y que haga el crecimiento, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te lo pido, Señor. Amén. Bueno, hemos hablado acerca del pecado, hemos escuchado acerca del pecado, pero ¿realmente sabemos qué es el pecado? Podemos, cuando uno escudriña la Biblia, puede recurrir a ciertos libros, como por ejemplo un diccionario secular, o que nos da definiciones que pertenecen a la sociedad o una sociedad laica o que no cree en el Señor, ¿verdad? Bueno, el pecado, según un diccionario secular, es un acto que se considera erróneo o incorrecto, que trae malas consecuencias, que trae malas consecuencias a quien lo realiza. Otra definición es pensamiento, palabra o acción en una determinada religión, que en una determinada religión se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. Aquí nos desglosa el diccionario pecados como el pecado capital, el pecado mortal, el pecado original, el pecado venial, que la Iglesia Católica nos enseña o nos transmite, ¿verdad?, en algún tiempo, donde el pecado capital dicen que es el principio de otros pecados, como eslabones, y ellos los declaran como 7, que es la soberbia, la envidia, la pereza, la avaricia, la gula, la ira y la lujuria. Más adelante vamos a leer lo que Dios dice acerca del pecado en las obras de la carne. Después engloba lo que es el pecado mortal. Dice que es un pecado grave que puede ser perdonado con el sacramento de la confesión. Entonces, aquí el creyente católico pues va con un cura y se confiesa los pecados ante el cura. Entonces el cura dice que tiene que hacer, rezar o en ese caso a valoración del hombre, ¿no? Lo digo como testimonio porque yo muchas veces hice ese acto de sacramento de la confesión, pero venían preguntas a mi vida. Yo estudié en una escuela católica, aquí en Acapulco, ubicada por Caleta, tal vez ustedes la conozcan, ¿sí? Entonces yo veía muchas incoherencias en lo que nos enseñaban y en sus actos, ¿no? Se nos ha dicho que el predicar debe de ser primeramente con nuestras vidas. Entonces, ¿cómo yo podía confesar una borrachera a un cura que era borracho? ¿Sí? Algunos podemos tener testimonio de algunas otras personas o tener testimonios cercanos de este tipo de personas que cometen pecados y que se paran y que creen y que hacen el sacramento de la confesión. Luego tenemos el pecado original, el pecado de Adán y Eva, y es liberado solamente con el bautismo. Entonces, aquí hubo una confusión en mi mente, porque cuando yo leí el texto de Lucas 23, del 39 al 43, donde estaba Jesucristo en la cruz y tenía a su izquierda un ladrón y a su izquierda otro, entonces uno de ellos
lo señalaba, que por qué no se salvaba a sí mismo si era el rey de los judíos. Entonces, pues, y la otra persona, el otro ladrón, reconoció, ¿verdad?, que realmente era el rey y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y él le respondió: ciertamente tú estarás en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, esa persona se salvó porque lo dice la palabra. Entonces, ¿creen que realmente esta persona era bautizada? Claro que no, y tenía muchos pecados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Qué quiero decir con esto, amados congregantes? Que la Biblia, la palabra de Dios, no es un libro de historia, no es un libro de ciencia, como ya lo dije hace rato en la oración, no es un libro, una revista, una historieta, no, es un libro para analizarse. Nosotros somos seres racionales, somos seres pensantes. Gracias al Señor, de eso nos distingue de los animales, ¿sí? Entonces, cuando leamos la palabra del Señor, hay que ser racionales, hay que usar nuestra lógica, hay que usar los diccionarios para poder escudriñar perfectamente la palabra y qué Dios quiere que hagamos, ¿sí? Bueno, en el mundo pues hay frases y dichos, como este personaje Du Chanlu dice que lo prohibido es mucho más apetecido, que lo lícito no me es grato y lo prohibido excita mi deseo. Esa frase lo dice Otto Wegner. Y hay un dicho popular que dice: está prohibido prohibir. Bueno, el mundo podrá decir muchas cosas, pero la palabra dice lo que realmente es, ¿sí? Porque el mundo hasta te puede vender los pecados en paletas. No sé si alguien recuerda que hubo una campaña publicitaria de un producto de helados Holanda donde te vendían los pecados en paletas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe que somos carne, saben que pues nos atrae el pecado porque hay un deleite, ¿verdad? Y porque somos pecadores todos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Dios acerca del pecado? ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? Bueno, la Biblia dice en 1 de Juan 3, 4, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Está en 1 de Juan 3, 4, ¿ok? Podemos leer desde el 1 al 10, pero bueno, vamos a enfocarnos en este. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y más adelante nos dice que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, voy a hacer una analogía para poder entender este texto, ¿sí? Es como cuando tú vas en la carretera, en la calle, y vas en tu automóvil y de repente se pone el alto en el semáforo. Entonces viene a tu idea: se me hizo tarde, tal vez, tengo que llegar al objetivo, tengo que llegar al lugar, ¿sí? Entonces viene a tu idea: me lo voy a pasar. Pero en ese mismo instante haces un diagnóstico: pero si me lo paso, probablemente ocasione un accidente. Si me lo paso, probablemente me infraccionen, ¿sí? Pero no veo nada. Haces un análisis de toda la ambientación y tomas una decisión: pasártelo o no pasarte el alto, ¿sí? Supongamos que te lo pasas porque analizaste y viste que no había nada, no había ningún agente de tránsito que pudieras observar, pero oh sorpresa que adelante, ¿sí? Tal parece que los agentes de tránsito saben que nos vamos a pasar el alto, se van a pasar el alto, que se esconden, ¿sí? Y te toma de sorpresa y te orilla. ¿Y qué es lo que hace ese agente? Te levanta una infracción, la cual puedes pagarla con cárcel o puedes pagarla con una multa monetaria, ¿verdad? En este caso, tú pagas de esa forma,
pero el que comete pecado paga con muerte. Eso a mi vida en lo personal llega a hacer algo, a poner un temor en mí, un temor no hacia Dios, pero un temor hacia su justicia, porque sabemos que Dios es misericordioso, sabemos que Dios es bueno, ¿sí? Pero también sabemos que Dios es un Dios justo, ¿sí? Entonces, Él no deja pasar por alto su justicia, ¿sí? Vamos a leer ahora qué es un esclavo. En el texto base, ¿verdad? Se habló que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ya vimos que es un pecado. Ahora, ¿qué es un esclavo? En un diccionario secular nos describe que un esclavo es una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometidos de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otra persona, quien es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Otra definición secular es una persona que está dominada por una pasión o por un vicio que necesita para vivir o para sentirse bien. Bueno, un vicio sabemos que es un hábito de hacer mal algo, de hacer una cosa que perjudique a ti mismo, que se considera reprobable desde el punto de vista moral, ¿sí? O es una costumbre o práctica habitual de algo que gusta mucho y de lo cual resulta difícil de sustraerse. Ese es un vicio según el diccionario secular, y eso también ya leímos lo que es un esclavo, ¿sí? Pero para Dios es un pecador. Esa es la verdad, ¿sí? Para Dios es un pecador. Bueno, el vicio, el mundo lo quiere disfrazar. El que es adúltero, ¿sí? El que es adúltero dice, me voy a echar una canita al aire. Lo quiere disfrazar. Nada, eres un adúltero y vas a adulterar. El que es borracho, ¿sí? Dice, me voy a echar un desempance. No, nada, eres un borracho y punto, ¿sí? Entonces, el mundo quiere disfrazar, ¿sí? El que es mentiroso dice una mentira piadosa. No, una mentira es una mentira y punto. No hay mentiras piadosas para el Señor. ¿Ok? Bueno, entonces el Señor me ponía en oración cuando estaba escribiendo esta predicación, que tenía que testificar cómo el Señor me rescató y rompió las cadenas, cómo el Señor me liberó de la esclavitud del pecado. Porque nuestros hermanos anteriores a mí que pasaron, pues hablaron de las obras de la carne. Vamos a leer rápidamente las obras de la carne en Gálatas 5, 19 al 21, solo como dato. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y esta parte, hermanos, muy importante para cada uno de nosotros, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Esto es lo que dice Dios, amados. Esto es lo que dice el Señor acerca de aquellas personas que cometen pecado. Probablemente el mundo diga no, pero con un novenario, con un rezo o con lo que sea, ¿verdad?
y hacerse a la idea que todos vamos al cielo es una idea falsa, ¿sí? Y egoísta, y decir que Dios no es justo, ¿sí? Claramente nos dice el Señor en su palabra que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo te pregunto, hermano, yo te pregunto, amado congregante, ¿practicas algunas de estas cosas? ¿Has practicado alguna de ellas y no le has pedido perdón a Dios? Porque testifico para la gloria de Dios que yo cometí todas, ¿sí? Entonces, gracias al Señor me liberó, porque yo vivía de una manera ofensiva al Señor. Y ¿saben también qué es lo malo? Que ofendemos también a nuestros padres y lastimamos a nuestros seres queridos, ¿sí? Por nuestras acciones, por nuestro egoísmo, por el es que yo creo que yo estoy bien, yo siento que yo no he matado, yo siento que pues no como aquella persona que comete esto, el otro. No, todos somos pecadores, dice el Señor, más adelante lo vamos a leer. Y mi testimonio empieza aquí, cuando en una predicación, después de estar asistiendo, ¿sí? Cumpliendo con el Señor, al Señor, yendo a los servicios, yo escuché una prédica en el cual hablaban del pecado, y ahí me mostraron, por la gracia del Señor, este texto, el cual para mí en lo personal fue de bendición, que hoy, si tú quieres, puede ser de bendición para tu vida también. Romanos 7, vamos a empezar desde el 14 y nos vamos a ir deteniendo en cada versículo para dar una breve explicación, ¿verdad? Y un breve testimonio acerca de lo que me sucedía a mí. Bueno, el 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí? Aquí yo estaba comprado por Satanás. Mi dueño era Satanás, como habíamos dicho de la definición del esclavo. Yo era dueño, Satanás era mi dueño, perdón, porque realmente vivía en la forma carnal, no hacía lo correcto, no hacía, hasta Dios nos pone una conciencia a cada uno de nosotros y nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, y en base a eso vamos tomando decisiones solos. Pero nuestro egoísmo es tan grande que, a pesar de que nuestra misma conciencia nos redarguye diciendo que lo que vamos a cometer está mal, aún así lo hacemos. Y eso nos hace ser esclavos del pecado, ¿sí? Entonces, aquí pasó algo en mi vida antes, años atrás, donde un día yo practicaba mucho la borrachera y ese día me fui de borracho con una persona. Entonces, con esta persona siempre nos estábamos pues retando, a que no, a que sí, y ya borrachos pues no podíamos contener nuestros sentidos. Si aún así sobrios no podíamos hacerle caso a nuestras conciencias, pues imagínate ebrios, ya dominados por el pecado, pues era algo pues imposible, ¿sí? Entonces, ese día dijimos que nos íbamos a robar un carro. ¿A que no? Pues a que sí. Entonces, estuvimos tomando primeramente, estuvimos en una cantina, en un bar, y ahí estuvimos platicando acerca de lo que íbamos a hacer. Entonces, tomamos un colectivo, le hicimos la parada y nos fuimos rumbo al centro. Entonces,
cuando ya eran como las 4 de la mañana, yo creo, ya era madrugada. Entonces, cuando las personas que venían se bajaron, pues la otra persona actuó, yo me dejaba llevar. Entonces, al actuar, pues quisimos, ¿verdad?, robarnos el colectivo, pero todo salió mal. No contábamos que el del colectivo se iba a oponer al asalto. Entonces, forzamos con el colectivo, pero para esto, en ese forcejeo, pues empezaron a llegar más colectivos y se empezaron a dar cuenta y se empezaron a parar, entonces ya venían contra nosotros y tuvimos que huir rápidamente de ese lugar porque sabíamos que nos iban a golpear, eran bastantes. Y ustedes saben que los taxistas para esos tipos de cosas, para el pecado de los pleitos, pues se organizan perfectamente, ¿verdad? Entonces, huimos hasta alejarnos de ahí, ya no nos alcanzaron. Entonces mi mente me redarguía, mi conciencia, digo, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? Pero pues estábamos totalmente alcoholizados, estábamos con la adrenalina. ¿Y saben qué pasa también cuando uno está totalmente esclavizado en el pecado? Que como que uno quiere buscar la muerte. Tu vida no te es satisfecha. Tú sientes que por más que te quieres esforzar, todo te sale mal. Que tal vez la vida no era así como tú la habías pensado de niño. Entonces hay una frustración. Entonces pasan muchas cosas en la cabeza de uno, ¿sí? Entonces, ¿qué más pasó? Pues no conformes con lo que habíamos pasado y que casi yo creo nos mataban, ¿verdad? Tomamos ahora un taxi azul, ¿sí? Un bochito. Entonces tomamos el taxi y le dijimos el lugar donde íbamos a ir, y la sorpresa es que al avanzar no pasó mucho tiempo y el taxista nos empezó a hablar del Señor, de Dios. Yo creo que este Señor, ¿verdad?, nos vio en nuestra condición, vio nuestra condición de pecado en el alcohol, vio nuestra juventud, vio esa juventud que tal vez Él añoraba y que había desperdiciado, ¿verdad? Vio muchas cosas en nosotros. Cuando tú estás muy alcoholizado, tómate una foto o vete en el espejo y ve cómo cambia tu rostro, ¿sí? A veces terminas todo manchado, ¿sí? Entonces esta persona nos empezó a hablar de Dios, del arrepentimiento, del amor del Señor. Y yo iba poniendo atención, me interesé en lo que estaba diciendo. Y yo le empezaba a preguntar, oiga, pero esto ¿por qué es así? ¿Y esto por qué así? Y el Señor me iba contestando, pero mi compañero que venía atrás, yo venía en el asiento de adelante junto al taxista y el compañero venía atrás de mí, atrás de nosotros en el asiento trasero. Él venía serio, no dijo nada. Y cuando llegamos al lugar donde íbamos ya a concluir lo que ya habíamos planeado, esta persona sacó una llave larga que tenía, no sé dónde la usaba, la verdad, pero una llave muy larga y muy puntiaguda, y se lo puso aquí. Él venía atrás, entonces lo amagó, lo abrazó del cuello y con esta mano le puso la llave en el cuello, simulando tal vez que era un cuchillo, ¿verdad? Entonces yo me quedé impactado y el Señor, y la persona que venía conmigo le decía, ¿dónde está tu Dios? Dime, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? A ver, dímelo, a ver. ¿Y saben qué hizo la persona? Se puso a orar. Oró en ese momento
pidió la intersección de Dios. Entonces, eso a mí me impactó. Dije, ¿qué no está viendo este cuate lo que le está pasando? Pero algo dentro de mí me dijo, ya estuvo. Así como decimos, ¿no? Chavos, ya estuvo. Entonces mi mano izquierda se fue sobre su mano derecha de este compañero y le dije, ya, déjalo. Y la persona no paraba de orar. Entonces le dijo, ya estuvo. No, y la persona renuente, pues sabemos que Dios usa a las personas. En este momento a mí me está usando, pero también Satanás usa a las personas. Cuando Judas entregó al Señor, la Escritura dice que Satanás había entrado en Judas para entregarle. Entonces, vean la contraparte, ¿no? Y pasaron muchas cosas en ese momento, tal vez en poco tiempo, pero varias, ¿sí? Que al final de cuentas yo le dije, ya cálmate, pero con una expresión fuerte, pues, ya cálmate, ya. Y él como que reaccionó y bajó su mano. Entonces nos bajamos, el taxista se fue y es la fecha que no lo vuelvo a ver. No sé dónde se encuentra, no sé nada de él, pero él sembró su fe, su amor por Dios sembró algo en mí. Y yo decía, yo quiero ser cristiano. Entonces, ese mismo día, ese mismo rato, nos bajamos y había una cantina en la cual yo decía que cuando yo entrara a esa cantina era porque yo realmente ya estaba perdido, ¿sí? En mi alcoholismo. Y ese día entramos a esa cantina y nos sentamos en la barra y empezamos a platicar. Y yo lloré, sentí un arrepentimiento por esta acción. Yo lloré y le dije, pero ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué? O sea, no lo entiendo, ¿por qué nos exponemos así? ¿Por qué queremos lastimar así a la gente? Y él me decía, en el mundo, pues, con sus palabrotas, ¿no? Entonces yo le dije, yo voy a ser cristiano. Yo voy a ser cristiano. Y él lloró también, lloró. Y no tardamos mucho ahí, me salí y me fui a mi casa. Pero como todo borracho, ¿verdad? En la cruda, lo que pasa en la borrachera se queda en la borrachera. El tema jamás se tocó. Nos seguimos viendo, pero ya el tema ya no se tocó. Pero yo ya no era el mismo, ya me interesaban otras cosas, pero no había una administración, no había una guianza. Entonces, yo el día de ayer invité a esta persona y le dije, él sabe de mi cristianismo, sabe de lo que el Señor ha hecho conmigo, porque ya le he hablado, y lo invité y me felicitó, pero no me dijo que vendría y no vino. Entonces, vean la esclavitud del pecado, ¿no? La esclavitud, no querer reconocer. A veces se ama el pecado. No, es que ¿cómo pues mi compadre? ¿Cómo lo voy a dejar solo? ¿Sí? Entonces se ama verdaderamente el pecado y por eso no podemos vivir de una manera recta como Dios manda, ¿sí? En el versículo 15 dice, y aquí vamos a ir desglosando este testimonio, ¿por qué no entendía? Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Realmente no me entendía a mí mismo, porque quería hacer lo que era correcto, pero no lo hacía, no podía.
En cambio, hacía todo lo que yo odiaba, porque yo veía cómo lastimaba a mi familia, pero lo seguía haciendo, ¿sí? Yo hacía a veces mandas, como se dice, ¿no? Dejar de tomar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 semana. Pero ¿qué pasaba al cumplir esa manda? Acabándose, yo me tomaba lo que no tomé en todo ese tiempo, ¿sí? Quería recuperar el tiempo perdido que no había tomado, en todo el tiempo que me aguanté. Y llegaban esas ideas de que ya aguantaste mucho, un cigarrito, ya, pues ya una copita, algo, ¿no? Porque ya tu cuerpo lo necesita. Entonces luchaba, había una lucha intensa en mi mente, había una lucha entre, como en las caricaturas, ¿no? Un diablito y un angelito, pero no entendía realmente. Había tantos llantos, yo me encerraba, me sentía solo, no disfrutaba estar con mi familia. Había eventos en la familia y yo prefería irme con los amigos y dejar a mi familia. Le daba prioridad más a los amiguillos, ¿sí? Que a mi propia familia, que siempre ha estado conmigo y que hasta la fecha está conmigo, ¿no? Entonces, así estamos a veces y no entendemos el porqué, y esta predicación es para salvación, ¿sí? Entonces yo fui a cursos, talleres de psicología, de neurolingüística, donde te hablan acerca de por qué, de que todo lo que tú eres es porque sufriste de niño y que tienes cosas, trastornos, tienes frustraciones, y que de alguna u otra forma con estrategias humanas te quieren sacar todo eso, pero es mentira. Todo eso es mentira. Vamos a leer el 16. Dice: y si lo que quiero, esto hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Yo de alguna forma, ¿sí? Si yo sabía que lo que hacía estaba mal, entonces eso a mí me demostraba que Dios tiene la razón, que Dios está en lo correcto y yo no, ¿sí? Porque dice, y si lo que no quiero, esto hago, compruebo que la ley es buena. En ese momento a mí me habló Dios, y yo creo, porque así me lo mostró el Señor, que Dios te está hablando en este momento a ti. En el versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces comprendí que no era yo el que hacía las cosas mal, sino el pecado que moraba en mí, que vivía en mí, que estaba en mí, que no lo había expulsado, que no había un arrepentimiento para expulsarlo, y que con el sacramento de la confesión, según los católicos, pues se seguía igual, ni con las estrategias humanas de los alcohólicos tampoco. No podía entender y estaba mal. No podía expulsar, ¿sí? El deleite temporal, porque es un deleite. Sabemos que el pecado, ¿sí? Es un deleite, pero también trae consecuencias. El deleite, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el alcoholismo, el ambiente, las risas, ¿sí? El olvidarte temporalmente de tus problemas, el apartarte de tu familia, pues tú sabes cuál es el deleite que encuentras al tomar, tú sabes el deleite que encuentras al fornicar, tú sabes el deleite que tienes al adulterar, tú sabes el deleite que tienes cuando te airas, tú sabes el deleite que tienes cuando te enojas, tú sabes el deleite que te produce el hacer el pecado, el ofender a Dios, ¿sí? Tú lo sabes. Entonces, y por si fuera poco, pues la música como instrumento, ¿no?, del mal, ahí está la música impulsándote, la música del mundo impulsándote a hacer el mal, ¿sí? Canciones que te hablan de adulterio, que te hablan de pornografía, ¿sí? Que te impulsan a ser infiel, que te impulsan a que digas groserías,
que te impulsan a matar, que te impulsan a traficar droga, que te impulsan a ofender, que te impulsan a sin fines de pecados, ¿sí? Y ahí está uno, en ese vicio, en ese círculo vicioso, ¿sí? Y no lo entendemos, y hoy estamos aquí para entenderlo. El versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es diferente decir querer y hacer. Por eso cuando oramos decimos, gracias Señor, porque pusiste el querer como el hacer de estar en este lugar. Porque tal vez este día te dieron ganas de venir, pero tú por tu libre albedrío, por tu propia voluntad dijiste, ¿voy o no voy? Gracias al Señor puso el hacer en tu corazón y estar en este lugar. En el versículo 18, ya lo leímos, aquí yo sabía que en mi naturaleza pecaminosa, o sea, en mi carne, no existía nada bueno. Quería hacer lo que era correcto, lo que es correcto, y no podía, ¿sí? Y no hablo de lo correcto en lo humano, en el humanismo, en dar limosna, no, eso no. Hablo acerca del pecado, lo que estamos hablando, ¿sí? En mi forma de vivir ofendiendo a Dios, ¿sí? Lastimando a mis seres queridos. Decirle, te amo, esposa, pero por acá eres infiel, ¿sí? Decirle a tu padre, tal vez si eres joven, mamá, yo te amo, papá, yo te amo, pero te vas de pinta, pero eres desobediente. Entonces, ¿te ha pasado este sentir? ¿Te ha pasado este querer hacer, pero no puedes en tu vida? Esta pregunta, contéstatela tú mismo, y que Dios, en este momento que está aquí morando, pueda darte esa luz, pueda redarguir tu mente y que puedas observar tu condición pecaminosa, tu condición de vida pecaminosa. ¿Mora el bien en ti? ¿Mora el bien en ti o mora el mal? Si yo te pregunto en este momento, saliendo de este lugar, y un carro te atropellare, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Contéstatelo. Con esto que acabamos de leer, con esto que el Señor nos acaba de decir, ya podemos discernir a dónde vamos a ir si seguimos con esta vida. Entonces, pasamos al versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vean qué grande explicación. No necesitamos una espiritualidad grande para comprender esto. Dios nos está hablando directamente a cada uno de nosotros. A mí también me está bendiciendo, porque me hace recordar de dónde me ha sacado y que me enchina la piel el estar recordando y que no voy a volver atrás. ¿Han visto cómo un perro regresa a su vómito? Así dice la Biblia, que cuando una persona ya está arrepentida y ya es salva y regresa otra vez a los pecados, es como el perro que vuelve a su vómito, a tragarse lo mismo. Entonces yo quería hacer lo que es bueno, pero no lo hacía. No quería hacer lo que estaba mal, pero igual lo hacía, no me importaba. Y todavía cantaba canciones mundanas como las de Maná, de Me Vale, el Tri, todo lo que hago está mal. Y hoy observo canciones como Marc Anthony, ¿no? De qué egoísmo de esa canción, vivir mi vida, ¿no? Voy a escuchar el silencio para entender el camino. Para entender el camino, ¿qué camino? Si el Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿y cómo del silencio vas a comprender dónde está el camino? O sea, a veces que escuchamos de verdad canciones y no ponemos ni atención a la letra. Es tu responsabilidad lo que escuchas, es tu responsabilidad lo que lees, es tu salvación, es tu vida, es tu familia.
¿Qué le vas a transmitir a tus hijos? ¿Lo mismo que tú estás viviendo? No, hermanos, no. Dios nos está hablando y Dios nos quiere que nos arrepintamos. Ese arrepentimiento que te lleva a la libertad absoluta, a la libertad en el Señor, ¿sí? Aquí quiero testificar, ahorita que tocamos las familias. Yo me encuentro trabajando en una primaria. Estoy como maestro de aula de medios. Y puedo observar a los niños, a su inocencia, que hoy en día ya no son tan inocentes. Ya la maldad los ha alcanzado a ese nivel, a esa edad. Pero ¿por qué? Me preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estos niños son tan groseros? ¿Por qué son tan desobedientes? Y el Señor me dijo, por la ausencia de Dios en la vida de los padres, porque no saben educarlos. Los quieren educar conforme a sus creencias, conforme a sus pensamientos. ¿Qué pecado puede tener un niño? Ninguno. Por eso les dicen, son seres inocentes. Pero la sociedad, que ahora a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, pues va creciendo en esa sociedad y no sabe distinguir, y si sus padres no los guían, pues se pierden, hermanos, se pierden, amados. ¿Dónde están tus hijos? Verdaderamente es fuerte este testimonio, esta predicación, pero hay veces que necesitamos que nos zarandeen para entender. Como cuando le dices a tu hijo, no te subas a la mesa, te vas a caer. No te subas a la mesa, y tu hijo te desobedece. Y tú, con la autoridad que tienes, porque lo mantienes, porque lo procreaste, vas, te dije que no te subieras, y lo bajas. Hay veces que así también nosotros necesitamos que nos sacudan para poder entender estas verdades, para poder entender. Hablando de los niños, en Lucas 18, del 16 al 17, encontramos el siguiente texto. Este es como un texto de dato, ¿sí? Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No se lo impidas a tu hijo. Si tu hijo escucha la palabra y la percibe y quiere venir, no se lo impidas, dice Dios. No se lo impidas, porque ellos, en su inocencia, en no estar tan en el mundo, pueden comprender más fácilmente las cosas espirituales, porque no hay tantos afanes en sus mentes de los niños. Es por eso que dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hay veces que tú te estás preguntando, ¿será? ¿A poco sí? Pues si te lo está diciendo Dios, ¿por qué no puedes creerlo? Aquí, continuando con el versículo 20 de Romanos 7, versículo 20, dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nos está confirmando que somos unos pecadores y que nos tenemos que arrepentir. Aquí quiero testificar que en esos pasos que yo estaba dando en el cristianismo, me encontré con una persona que es un matemático, y él me decía: a ver, ¿cómo es posible que Dios te dé libre albedrío cuando
Dios ya sabe lo que vas a decidir. Entonces no es un libre albedrío. Y yo me quedé pensando y eso me sacudió, y yo pregunté al Señor y el Señor me lo hizo ver de esta manera. Regresamos al ejemplo del padre que le dice a su hijo que se baje de la mesa. Si tú le dices a tu hijo, hijo, bájate porque te vas a caer de esa mesa, tú le estás dando una orden, pero tú como padre conoces dos posibilidades, o que se caiga o que no se caiga, ¿sí? Entonces, si se cae, ¿qué le vas a decir? Te dije que te ibas a caer. Y si no se cae, pues no le dices nada, pero tú sabías que estaba dentro de las posibilidades, ¿no? Asimismo Dios te da el libre albedrío, pero Él nos conoce tanto que conoce muchos futuros de nosotros. Es como mi papá. Una vez tuve una aflicción grande en mi matrimonio, ¿sí? Y él me vio y yo ya no tomaba. Tenía como unos meses de no tomar. Y él habló conmigo y me dijo, mi papá, hijo, no vayas a tomar, no vayas a tomar. Porque él sabía que cuando yo tenía una aflicción muy grande me iba a tomar para olvidarme de mis pecados, para olvidarme de mis problemas, perdón. ¿Por qué me dijo eso? Porque me conocía, porque en base a su experiencia como padre, en criarme 27 años, 28 años de mi vida, pues sabe lo que voy a hacer, ¿no? Y él me dio esa recomendación y yo le dije, no, pa, no te preocupes, yo no vuelvo atrás y no he tomado. Hablo del alcoholismo porque ese era mi pecado muy fuerte, ese era mi concupiscencia, era mi deseo estar siempre tomando, ¿sí? Entonces, ese es el libre albedrío, ¿sí? Dios nos da una libre elección. ¿Y qué hace el cristiano? Le regresa ese libre albedrío. Señor, tú haz lo que quieras conmigo. Pero ¿cómo vas a saber qué es lo que quiere el Señor para ti? Pues leyendo su palabra, ¿no? Conociéndolo. Porque podemos saber de Dios a oídas, mas no conocerlo, ¿sí? Entonces, eres responsable de tus propias acciones, lo que tú emprendas, lo que tú decidas en tu vida, lo que cosechas, eso vas a cegar. Eso es lo que vas a cegar. Así que queriendo yo hacer, dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Aquí descubrimos un principio de vida o ley, que cuando queremos hacer lo que es correcto no podemos evitar hacer lo que está mal. Cuando Dios obviamente está ausente de nuestras vidas, pero cuando Dios está en nuestras vidas, el Señor nos redarguye. Porque aún así en el cristianismo, pues dice la Escritura, dice, ¿el doctor acaso va a los sanos? No, el doctor va a los enfermos, ¿no? Dando a entender que el Señor, nuestro Señor Jesucristo vino por los pecadores, ¿sí? Pues el caso contrario es que Satanás viene por los sanos, o sea, por los no pecadores, o sea, por los arrepentidos, y constantemente, ¿sí? Estamos siendo atacados por el mal. Pero Dios, ¿sí? Te da la fuerza, te da la herramienta, te da palabra, te da un sinfín de instrumentos para que tú puedas vencer el mal. Lo digo entre comillas porque el mal ya está vencido en la cruz. Entonces, en el versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. No, yo estoy bien. En el 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿sí? Toda acción, si yo hago esto, es porque pasó por mi mente,
por mi cabeza y yo decidí hacer esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo actúa el pecado? Pues primero viene una idea, ¿no? Primero viene una idea. Por ejemplo, el que va a robar dice, pues quiero dinero, pero como tiene un pecado de la flojera, porque Dios no está en contra del dinero, pero lo estipula que el dinero se gane trabajando, dice, no, pues voy a robar. Y esa idea tú la vas a pensar, voy a robar, y vas a hacer un análisis del beneficio-consecuencia. Pues bueno, voy a robar, pero si me ven, y si me agarran, pero no hay nadie ahorita, lo puedo hacer. Y ahí viene la lucha, y tomas tu decisión, dices, ahora o nunca. Pero cuando tú decides, ahora o nunca, Dios ya juzgó tus pensamientos. Ahí para Dios ya se cometió el pecado. ¿Sí? Entonces, al momento de que tú la quieres ya ejecutar, ya decidiste, tu mente, ya la procesaste, analizaste, viste el ambiente, dijiste, bueno, lo voy a hacer. Ya al ejecutarla, vas para robar y viene un policía y dices, no, mejor no. Pero tú ya fuiste juzgado por Dios, porque si no hubiera pasado el policía, lo hubieras hecho. Era lo que querías, el momento oportuno para poder cometer tu pecado. Supongamos que no pasa el policía, lo ejecuta, y al ejecutar ese pecado, esa acción de robar, pues le va a traer consecuencias. Primeramente su mente va a ser cauterizada, su conciencia, porque si lo logró con éxito, va a decir, pues no pasó nada. Y cuando se vuelva a presentar otra ocasión similar en la cual sea adecuada para realizar otro robo, ya ni la va a pensar, lo va a hacer, porque ya para él el robar ya no puede ser discernida si es malo o es mala, es bueno o es malo. Entonces su conciencia se va cauterizando, ¿sí? Es, por ejemplo, si yo a alguno de ustedes le pregunto, o yo les digo, a ver, mata a fulano de tal, va a decir, no, ¿por qué? Es malo. Ah, es malo, ok. Pero si le dices a un sicario, mátalo, con la mano en la cintura lo mata. ¿No? ¿Por qué? Porque lo ha hecho varias veces, porque para él es normal matar. ¿Sí me explico? Entonces, es ahí cuando por ejemplo, cuando yo no tomaba, pues lo hacía a escondidas. Y tal vez llegaban rumores a la familia, pero yo me hacía el oídos sordos, pero lo seguía haciendo ya hasta que se fueron dando poco a poco y ya después ya me valía, ya no llegaba a casa. Y es así como se va degradando tu conciencia, ¿sí? Bueno, tenemos que llevar esos dardos de fuego, esos pensamientos rebeldes que tenemos acerca cuando llega estas ideas pecaminosas, llevarlas a Dios, ¿sí? Porque una adicción del cuerpo, pues, lo puedes tratar médicamente, ¿no? El que se droga, pues, tanto se drogó que tiene que recurrir a centros especializados para desintoxicar su cuerpo, porque su cuerpo recibió químicos, sustancias químicas, entonces su cuerpo va a necesitarlo. Pero una adicción en el alma, ¿con qué se curará? Una adicción en el alma, cuando tú pecas, ¿con qué la curas? Pues la curas arrepintiéndote, la curas esforzándote en los caminos de Dios, leyendo, escudriñando, entendiendo, orando, usando todos esos medios de gracia que el Señor nos da para llegar a Él, ¿sí? Así es, hermanos. En el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro. Así que
yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias al Señor por la respuesta, porque la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor, quien ha pagado por nuestros pecados. Pero Dios no puede hacer lo que te corresponde hacer a ti. Es como cuando tú mandas a tu hijo a la escuela. Tú te esfuerzas por trabajar, por darle lo mejor, por darle los estudios, pero tú no puedes, como padre, ir a estudiar por él. Tú no puedes ir a presentar un examen por él. No, eso le corresponde al hijo. Igual aquí Dios nos está hablando como padres. Él nos da la herramienta suficiente para poder arrepentirnos y para poder vivir como Él dice. Pero Él no va a hacer lo que te corresponde a ti hacer. Eso a mí me lo mostró. Y es ahí cuando yo fui valiente y le dije: Señor, haz mi corazón fuerte y valiente para poder andar en tus caminos. Y heme aquí, mi Señor, cumpliendo su palabra. Así que si en verdad tu mente quieres dejar ofender a Dios practicando tus pecados, pero pues que a causa de tu naturaleza pecaminosa te ha sido imposible, arrepiéntete. Primeramente, arrepiéntete de lo que has hecho. Tú lo sabes, tú sabes lo que has hecho, lo que has practicado. Hay cosas a veces que ni a tu esposa le has dicho, que nadie sabe más que tú. ¿Por qué? Porque el pecado es vergüenza. El pecado lo dice en Proverbios, dice que es vergüenza. Proverbios 2 del 1 al 15 dice que es vergüenza el practicar un pecado. Y empieza a obedecer a Dios. Dios habla de muchas formas en tu vida, de muchas formas. Hay muchos testimonios de hermanos que tuvo que suceder una enfermedad para que se pudiera arrepentirse. Hay hermanos que estuvieron al punto de la muerte para poder arrepentirse, para poder entender. Un accidente tuvieron que pasar, una aflicción muy grande, hospitalizado, encamado, para poder entender los designios del Señor. Tal vez se puede escuchar muy místico esto, pero tienes que tomar decisiones en tu vida. Ya has tomado muchas decisiones para empeorar tu vida. Ahora toma decisiones, amado, para que puedas restablecer tu vida en tu matrimonio, en tu vida laboral, en tu vida familiar, en todos los aspectos. Yo he descubierto que el Señor nos aconseja en su Biblia para cada situación que nos pasa. En todo momento el Señor tiene una palabra para ti, para mí también. Si hoy sientes la presencia de Dios hablándote, confrontando tu vida, porque no soy yo, quiero que sepas, es el Señor. Yo no sé tu vida, el Señor sí. Él sabe, porque Él escudriña la mente. Sabemos que Dios es omnisciente, lo sabe todo. No le podemos esconder absolutamente nada. Empieza a tomar decisiones que impacten en la eternidad, porque como te decía, si te mueres hoy, ¿a dónde vas? El Señor promete vida eterna, pero para sus hijos, para los santos. Dice Dios que el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Tal vez para ti en este momento puede ser locura lo que te estoy diciendo, lo que te está diciendo el Señor en mi boca. Puede ser locura, este está loco. Pero para los que creemos, ciertamente te digo que es poder de Dios, porque te testifico, amado, que mi vida cambió absolutamente, y que muchos creyeron que era temporal. Muchos aún están esperando mi caída. Muchas personas con las que practiqué el pecado de la borrachera aún me están esperando, mas yo les hablo de la palabra y ellos no quieren entender. Así es. Dios me privilegió cuando leí estos textos bíblicos, entender esta sabiduría, y por consiguiente me arrepentí. Como dije anteriormente, hace aproximadamente 3 años. Y poco antes a esto me había emborrachado.
que ni mi esposa se dio cuenta, ni mi familia. Estoy hablando antes de tomar la decisión. Y Dios de alguna forma me redargulló y me dijo por qué. Y me respondió con este texto. A todos podemos engañar menos a Dios. Yo ese día que me fui de borracho, engañé a mi esposa, ni se dio cuenta, ni de mi cruda que traía. Nadie se dio cuenta, solamente yo, Dios y los que estuvieron conmigo. ¿Sí? Y por su misericordia del Señor me ha pastoreado hasta aquí, hasta este lugar, hasta este púlpito, con todo y los pecados que cometía. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de mi Cristo o de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, los que nos arrepentimos, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquí estoy, hermanos. Y de lo vil y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, porque hubo veces que tanto fue mi pecado, tanta ofensa hacia mi familia, pues yo era un vil y menospreciado. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, siguiente. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así es, hermanos. No seamos rebeldes a la palabra de Dios. ¿Por qué aún sigues no creyendo en lo que Dios te está hablando claramente? ¿Por qué aún sigues justificando tus pecados? No los justifiques, deséchalos de tu vida, pero para eso debe estar Dios en tu vida. En Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es para los religiosos que se dicen tener a Dios, y Dios nos dice que no es así. ¿Cómo puedes andar en tinieblas, sí, y decir que estás con él? Versículo 7, pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, de su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Ojo aquí, hermanos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así es. No digas yo soy bueno, porque ninguno es bueno, solo Dios. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados a Él, no al cura, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro, ¿verdad? Muy claro. Pues bueno, con esto vamos a pasar a la administración. Vamos a entonar un canto para poder reflexionar sobre todas estas palabras que nos está diciendo el Señor. Tú puedes decir, es Mario el que me está diciendo esto. No, es Dios. Es Dios en mí. Porque no estoy hablando palabras que el Señor no me haya mostrado. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con tu libre albedrío? ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Vas a seguir igual? ¿Vas a seguir pecando, ofendiendo y llevando esta vida que no quieres llevar, pero que no sabes cómo dejar de hacer aquello que odias? ¿Vas a seguir en lo mismo? Cerremos nuestros ojos y reflexionemos. La adicción en el alma lo curamos con Dios, con lo espiritual. El alimento que nos pide el cuerpo día a día, el alimento físico, lo suplantamos o lo saciamos con alimento físico, con comida. Pero recuerden que somos seres compuestos por un cuerpo, un alma y espíritu, que alimentamos a nuestro cuerpo. Pero ¿cómo alimentamos a nuestra alma y a nuestro espíritu? Pues con la palabra de Dios, escuchando estas verdades, leyendo las verdades, orando, ayunando, esforzándote en los caminos del Señor, trabajándole a Él. Hoy es un día muy grande para mí en lo personal, puesto que es la primera vez que hago esto en el púlpito. Pero mi libre albedrío se lo entrego al Señor. Y si el Señor me quiere dar este ministerio, ¿acaso le podré decir que no? Claro que no. Gloria a Él. Si Él quiere que yo siga, aquí estaré. Que se haga su voluntad y no la mía. Así es, Señor. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero.
mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Así es, Señor. Queremos ser un vaso nuevo, Padre, hechos por usted, Señor. No tengas miedo si en este momento vienes solo a este lugar. Yo quiero testificarte que mi madre, antes de morir, creyó en el Señor Jesucristo, y Dios me mostraba que Él le dijo, ella estaba preocupada por su familia, y el Señor le prometió lo siguiente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es, ella creyó, ella está en el cielo, y ahora estoy yo aquí. Empecé solo, y yo te testifico para la gloria y honra del Señor, que entre esta gente hay ocupada unas sillas de otro familiar. Las promesas del Señor son firmes y verdaderas. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ánimo, esfuérzate y sé valiente, y toma la Biblia como el manual de tu vida, como el instructivo de cómo debes de vivir para que te vaya bien en todo lo que hagas. Así es. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres el mejor pedagogo, porque te bajas a nuestro nivel para enseñarnos estas cosas, Padre. Gracias, mi Dios, porque podemos entender estas palabras, aunque seamos torpes, aunque seamos inútiles, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos da la fuerza, el poder para estar en este lugar, para estar predicando tu palabra, porque nadie es suficiente para estas cosas, solamente tú, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Padre. Padre, aquí está la semilla implantada en los corazones. De ti depende el crecimiento, y de las personas que escucharon, de los que tienen oídos para oír, está su decisión. Gracias, Señor. Gracias por tu amor bendito, Señor. Gracias, mi Señor. Amén.